Para iniciar, les voy a pedir que me acompañen a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor revelado en ella. Gracias porque tú eres un Padre amoroso, Señor, que nos guarda, nos cuidas, que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Quieres santificarnos, quieres hacernos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y tú utilizas tu palabra para hacer eso en nosotros. Gracias por este pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, Señor. Te pido que me ayudes a exponerlo con claridad, Señor, que hable tu palabra con verdad, con precisión, de que yo no le agregue ningún pensamiento mío, Señor, sino que la dé pura, como tú la inspiraste, Señor. Te pido de que a la luz del pasaje que vamos a estudiar, nuestras vidas cambien, Señor, que no querramos seguir igual, que nos arrepintamos si hemos estado fallando, Señor, y vivamos vidas que realmente muestren una fe verdadera en ti, Señor, y que buscamos únicamente la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada seguimos estudiando el Evangelio de Marcos y en este episodio es todo continuo. Nosotros pues semana a semana lo predicamos por partes, pero realmente todo este episodio es una secuencia, es lineal. Los apóstoles Jesús lo vivieron momento a momento. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Pues si recuerdan, había orgullo en los discípulos y ellos estaban peleando y buscando saber quién iba a ser el primero, quién iba a ser el mayor entre ellos, a quién iba a ser al que iban a servir los demás. Entonces Jesús viene, los aparta y les empieza a enseñar. Y les empieza a enseñar con amor. Y por eso les da en este pasaje que vamos a leer advertencias. ¿Por qué? ¿Qué es una advertencia? Pues es algo que me llama la atención para no hacer algo peligroso que va a dañar mi salud. Por ejemplo, podemos ver en lugares de alto voltaje que sale una señal, advertencia, peligroso. Si usted se acerca, ¿qué puede pasar? Se electrocuta o le pasa algo malo. O podemos pensar más en niñitos pequeños que muchas veces, no sé por qué, les llaman la atención los tomacorrientes. Y tampoco sé por qué siempre que se han acercado a un tomacorrientes, van con algo de metal para él. Entonces uno le dice, no hagas eso porque te puede ocasionar daño. Entonces nosotros le damos una advertencia. Pero esa advertencia no es para censurarlos de que disfruten, no es para decirles, mira, te voy a quitar este bien, sino que más bien es para protegerlos. Y en amor se las decimos. Entonces, igualmente, en el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, Jesús a sus discípulos les da unas advertencias con mucho amor y también les da un recordatorio de por qué deben de cumplir con precisión el mandato, la advertencia que Él les está dando. Entonces, me acompañan por favor a Marcos 9, 42 al 50. Vamos a leer primero Marcos 9, del 42 al 48. Entonces, nos dice Marcos 9, 42 al 48. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es estar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces,
¿qué es lo que está haciendo Jesús acá? Le está diciendo unas advertencias y con la advertencia, la consecuencia que les va a suceder. Entonces, primero en el versículo 42, les dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Si recuerdan, hace un momento Jesús había agarrado a un niño para decirle a los apóstoles, ustedes, el que quiera ser el mayor, tiene que ser como él, como uno de ellos, tiene que ser como niños. ¿Y a qué se refería? A su humildad, a su sencillez. Entonces, aquí Jesús no se está refiriendo meramente a un niño natural, a un niño pequeño natural, sino que a lo que se está refiriendo en estos pequeñitos míos es a un recién creyente. Es lo mismo a lo que se refiere Juan en Primera de Juan 3, cuando dice, hijitos o pequeños, ustedes han conocido a Dios. Es la misma palabra, o sea, que están entrando a la fe cristiana. Porque ¿qué es lo que pasa? Para entrar a la fe cristiana, Jesús le explicaba a Timoteo, a Nicodemo, perdón, que era necesario nacer de nuevo. Entonces, espiritualmente nacemos de nuevo, y como nacemos de nuevo, ¿cómo nacemos? No nacemos adultos, nacemos bebés, bebés espirituales. Entonces, un bebé no tiene conocimiento, un bebé necesita de un adulto, alguien mayor, que lo cargue, que lo oriente, que lo cuide. Entonces, es igualmente en nuestra vida espiritual, cuando entramos, cuando nacemos de nuevo, somos bebés y necesitamos un cuidado. Necesitamos que alguien nos oriente, nos guíe. Y Jesús se está refiriendo a eso cuando dice estos pequeños que creen en mí, a un nuevo creyente. ¿Qué es lo que está diciéndole a sus discípulos que no tienen que hacer con uno de estos creyentes, con uno de estos recién creyentes? Hacerlos tropezar. Y esto de hacerlos tropezar es darles ocasión de caer. O sea, que ellos caigan en qué? En su vida cristiana. Que por alguna conducta, palabra o acto de una persona mayor en la fe cristiana no le ocasione a ese pequeño espiritual tropezar y dejar de seguir su rumbo en el crecimiento de Cristo, sino que más bien le impida y se caiga y se atrase más bien. Entonces Jesús le está diciendo, no sean causa de tropiezo. Ok, pero ¿cómo podemos ser causa de tropiezo? Primero, con nuestras palabras, en lo que enseñamos. Muchas veces tal vez tenemos fervor, tenemos ganas, anhelo de compartir con los demás, de discipular, pero ¿qué es lo que pasa? Nos hacen una pregunta. Y muchas veces, tristemente, en nuestro orgullo, en vez de decir, sabe, por los momentos no lo sé, tengo que estudiarlo y le voy a dar una respuesta bíblica correcta en otra ocasión. Sino que muchas veces en nuestro orgullo, ¿qué hacemos? Le damos nuestro pensamiento y tal vez le damos algo erróneo. Entonces es una ocasión de tropiezo. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando mal. Por eso Santiago nos advierte en Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, no quieran enseñar, tratar de ser los grandes maestros todos, sino que sepan que tienen que ir despacio, que si van a enseñar algo o van a decir algo, tienen que estar 100% seguros que es lo que Dios enseña en su palabra y no es algo que ustedes están diciendo o algo que ustedes están trayendo por creerse intelectuosos, por creerse sabios, sino que lo que tenemos que enseñar es conforme a la palabra de Dios. Después, en 1 Corintios 8, 9 al 13, Pablo da un ejemplo en el actuar más específico. ¿Qué es lo que está pasando en Corintios? Pues hay creyentes maduros que entienden que la carne sacrificada a los ídolos no es nada. Era buena carne, que estos ídolos no existían, sino que ellos le daban gracias a Dios por la oportunidad de poder comer carne y de disfrutar de lo que Dios les daba. Pero habían creyentes inmaduros, más pequeños en la fe, de que miraban eso como algo malo, porque ellos decían que esa carne estaba sacrificada a los ídolos, entonces se alteraban y eso era ocasión de tropiezo, retrocedían. Entonces Pablo, ¿qué les dice a los mayores espirituales? Por el hermano débil, ¿qué debe hacer usted? Deje de comer carne, no lo haga, porque va a ser de tropiezo para ellos, para los pequeños. Entonces, si yo estoy haciendo algo
que en mi libertad Cristo me ha dado que yo lo puedo hacer, está bien, siempre y cuando no voy a hacer tropezar a un pequeñito de ellos, a un pequeño. Entonces yo puedo disfrutar de muchas cosas, sí, pero si ya es causa de tropiezo a alguien o si un pequeño espiritual lo ve como algo malo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Ok? Voy a parar, voy a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Por amor a Él, por amor de que Él no desista de crecer en Cristo, sino que siga adelante. Y después, Cristo mismo lo mostró. En Mateo 17:27, ¿qué es lo que estaba pasando? Vinieron los encargados de cobrar el impuesto del templo y le dijeron a Pedro, y es que tu maestro no paga el impuesto para el templo. Viene Pedro, entra a la casa, le dice a Jesús, nos están pidiendo el impuesto para el templo. Y Jesús le hace una pregunta. Ok, los reyes, ¿de quiénes piden impuesto? ¿De sus hijos o de los, de los externos, de las personas de afuera? Y Pedro le dice, pues de las personas de afuera. Jesús le dice, es correcto, dándole a entender que él, por ser el Hijo de Dios, estaba exento de pagar ese impuesto. Pero ¿qué es lo que le dice? Pero para no ser ocasión de caer a ellos. Ve, saca un pescado y en ese pescado vas a hallar el suficiente dinero para pagar para ti, para mí. Pedro obedece, sacó el pescado, sacó un dracma, se los dio y ellos se fueron tranquilos. Entonces el mismo Jesús nos mostró que Él se sometió. ¿Para qué? Para no ser de tropiezo a ellos, a esas personas. Entonces igual, nosotros también tenemos que ser así, humildes, mansos, someternos, bajarnos, por amor al hermano pequeño, por amor a esos pequeñitos. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene más poder? ¿Una palabra o la acción? La acción. Entonces, otra vez con el ejemplo, si yo le digo a mi hijo, mira, no te acerques a esos tomacorrientes porque es peligroso, y él dice, ok, mi papá me dice que no me acerque. Pero después ve y que yo estoy jugando y acercándome a algo peligroso, ¿qué va a decir él? No, yo le voy a hacer también. Y va a ser ocasión de tropiezo. Entonces, en nuestra vida cristiana, lo que nosotros decimos tiene que ser congruente con nuestro vivir. Y tenemos que censurar muchas veces o parar de hacer cosas que no son malas en sí, pero si es ocasión de caer para un hermano, pararlas por amor a él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dice Jesús al respecto de esto? Mejor le fuera si le atasen una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En aquel entonces habían dos piedras de molino. Una era la casera, que cualquiera la podía utilizar, la podía levantar, pero no es de esa la que está hablando aquí Jesús, sino que Jesús está hablando de una piedra de molino que se utilizaba con los asnos. Entonces se necesitaba de un animal fuerte para moverla. Era una piedra grande. Entonces lo que Jesús le está diciendo, antes de hacer tropezar a un recién creyente en la fe, te sería mejor que se te atase una piedra grande de esas, pesadas, y se te echara al mar. O sea, es mejor que te ahogaras en el mar, te fueras a lo profundo del mar, antes de hacer caer a uno de estos pequeños míos. Y Jesús nos está dando esta advertencia. ¿Para qué? Para que nos cuidemos de ello. Entonces, cuando alguien nos haga una pregunta que no sabemos, no tratemos de contestarla con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia. Digámosle, seamos humildes. Ahorita no lo sé, pero lo voy a estudiar y bíblicamente te voy a enseñar. Si tenemos algún comportamiento o alguna acción o algunas palabras que tenemos que cambiar por amor de los hermanos débiles, también hagámoslo. No digamos que se aguante. Si yo tengo mi libertad, no. Yo tengo que decir amor. Es cierto, me voy a someter, me voy a humillar por amor a ese hermano. Porque si no, tengo que recordar, es mejor que me fuera a lo profundo del mar sin posibilidad de salir antes de hacer caer a uno de estos pequeños. Entonces, esa es la primera advertencia con respecto a lo que hacerle tropezar a los demás. Pero ahora vamos con advertencias ya personales en cuanto a mi persona. Noten que en este versículo les dice, sería mejor que alguien les atara una piedra. En los siguientes versículos vamos a ver que dice, es mejor que tú
hagas esto. Entonces ya nos está diciendo algo personal que nosotros vamos a tener que confrontar. Entonces, del 43 al 48 nos dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vía manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vía cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jesús está dando una hipérbole, no les está diciendo que literalmente vayan y hagan esto, sino que les está diciendo lo que en la espiritualidad les sería mejor o lo que le tienen que hacer. Y con respecto a la mano, al pie, al ojo, no me está diciendo que, bueno, a veces vas a pecar con el pie, a veces vas a pecar con el ojo, a veces vas a pecar con la mano, sino que me está dando realmente lo amplio que es el pecado y toda la gama que abarca el pecado. Pero entonces, vamos a ir viendo, cuidado con lo que hago. Lo que hago, pues normalmente las manos es lo que nos llevan a realizar una acción, las manualidades las hacemos con la mano, entonces se enfatiza en lo que hago. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Las cosas que yo disfruto realmente me llevan más a crecer en Cristo o realmente me apartan de Él. Cuando yo hago las cosas, los hobbies que me gustan hacer, me hacen más santo o realmente me hacen más parecido al mundo. Primero es Juan 2, del 3 al 6. Juan nos dice, si alguno dice que le conoce, debe guardar sus mandamientos. Si alguno dice que le conoce, debe andar como Él anduvo, hacer las obras que Cristo hace. Entonces yo tengo que preguntarme, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi diario vivir? En mi diario caminar. ¿Estoy haciendo los mandamientos de Cristo? ¿Estoy cumpliendo las obras que Cristo hizo? ¿O realmente estoy separado y soy completamente diferente a las obras que Cristo hizo? Entonces, si mi mano me fuera ocasión de caer, ¿qué es lo que hice? Córtala. Después, si tu pie también hace referencia a dónde voy, los lugares que frecuento. Hace un tiempo, un pastor decía una frase que él leyó en un libro y me pareció muy interesante, que nos decía, si tú no quieres encontrar al diablo, no camines por su vecindario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estoy frecuentando? ¿Qué lugares me llama la atención ir? Cuando me invitan los de trabajo a una salida y yo sé que en esa salida va a haber bebida, va a haber gente fumando, va a haber gente diciendo chistes incorrectos. Pero yo digo, sí, voy a ir. Y a eso me agrada ir. Cuidado con lo que voy. Y también, cuidado con lo que voy. Y esto tal vez algunos van a decir, no, pero eso es saludable, es bueno, ¿cómo decía eso? Pero realmente uno de los lugares más peligrosos a lo que un cristiano puede ir es al gimnasio. ¿Por qué? Por la ropa y los atuendos que se utilizan. Ahí no llevan ropa amplia, no llevan camisas flojas, pantalones flojos, sino que sea camisa y ropas pegadas. Y tal vez nosotros decimos, no, yo no voy a ver a nadie, yo me voy a centrar en ejercicio. Pero no, siempre en alguna ocasión levantamos la mirada a algo y vemos algo. ¿Y qué es lo que pasa? En nuestra carne nos va a llamar la atención. Entonces, nuevamente con la frase, si yo no me quiero encontrar con el diablo, mejor no ir a su vecindario. Entonces, yo no les estoy diciendo no hagan ejercicio, porque el ejercicio es bueno, pero sí busquemos formas de hacer ejercicio que no nos lleven a ir a lugares donde se nos va a facilitar el pecar o donde se nos va a dar la tentación para caer. Entonces, cuidado con los que andamos, con las gentes que frecuentamos.
Después, cuidado con lo que vemos. Y obviamente, como les dije, esto no es como pecado separado, sino que nos está llevando a la gama del pecado, a la plenitud de lo que es el pecado. En el gimnasio también yo voy, pero también puedo ver, pero no únicamente puedo ver en las cosas donde yo frecuento, sino que ahora es algo bueno, pero al mismo tiempo es algo muy dañino los aparatos electrónicos. Yo en mi celular puedo leer, puedo tener libros, puedo ver prédicas, pero al mismo tiempo puedo ver cosas indebidas. Puedo buscar cosas que Dios en su palabra dice que Él aborrece. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que me agrada? Al cine, ¿qué es lo que voy a ver? Las películas, las series que yo veo, ¿cuáles son las que yo veo? Había una vez el pastor Keith nos llamó la atención y nos dijo, miren, si una película, una serie, un programa dice únicamente aptos para mayores de, ningún cristiano debe de verla, porque significa que va a tener un contenido que no es apto para que cualquiera lo mire, por ende, no va a ser apto para que un cristiano lo mire, porque va a tener algo incorrecto. Entonces yo tengo que guardarme con lo que yo veo. Ok, pero en este mundo todo está contaminado, las series, las películas, donde vamos, todo vamos en contra de esto. Pues sí, y por eso Jesús nos lleva a qué? A verlo de una perspectiva que para nosotros nos parece radical o demasiado intenso, pero no. Jesús lo que nos está diciendo acá es la vida de un simple cristiano, cómo debe comportarse. Aquel que no va al cine, aquel que se guarda, aquel que me llama la atención por la música, por los videojuegos, por las series que estoy viendo, no es que él es demasiado radical, es demasiado intenso. Él está en otro nivel de santidad. No, él es un cristiano únicamente que está cumpliendo con lo que Jesús dijo. Y ya. Y así es como deberíamos de vivir todos nosotros. ¿Y a qué nos lleva Jesús? Después de decirnos, cuidado con tus manos, cuidado con tus pies, cuidado con tus ojos, siempre hace la misma advertencia o lo que debemos de hacer para que no nos ocurra el castigo, que dice, mejor que lo cortes, mejor córtalo, mejor sácalo. Y esto no nos lo está diciendo de forma literal. ¿Por qué? ¿Será con que yo me corte la mano voy a dejar de pecar? No. ¿Será con que yo me saque el ojo voy a dejar de pecar? No. Siempre voy a tener mi mente para imaginar, para estar pecando. Entonces, ¿a qué me está llamando Jesús acá? A que yo corte de raíz el pecado, de que no juegue con él, no lo tiente, no esté coqueteando con él, sino que lo mate y lo entierre. Hay un predicador que se llama John Owen, que tiene un libro que se llama eh, la mortificación del pecado. Gracias. La mortificación del pecado. Y una de las frases más célebres de ese libro es, mata tu pecado cada día, porque si no, tu pecado te va a matar a ti. Y eso es lo que Jesús está diciendo acá. Mátalo. Si estás viendo cosas que no le agradan a Dios, mátalas. Si estás frecuentando lugares que no le agradan a Dios, mátalo. Si estás haciendo cosas que a Dios le desagradan, mátalo. Córtalo. Córtalo de raíz. No sigas ahí. ¿Por qué? Porque si no, ese pecado te va a devorar, te va a matar. ¿Y qué es la consecuencia si yo no corto? Mejor es entrar manco. Mejor es que cortes ese deleite pasajero. Ese deleite que voy a decir, no, pero es que yo disfruto esto es bueno para mí. Qué bien me siento cuando lo hago. Mejor es cortar ese deleite pasajero a ser echado al fuego eterno, donde el gusano no se muere, no se apaga, el fuego nunca se apaga. Y aquí la palabra que Jesús utiliza es Gehenna. Y era un ejemplo, obviamente, espiritual, pero también para los discípulos era algo vivo que ellos podían ver. ¿Por qué? ¿Qué era este lugar? Pues era un lugar que quedaba fuera de Jerusalén. Era un valle. ¿Qué es lo que sucedió en ese valle? En el tiempo del rey Josías, él mandó que se destruyeran y se quemaran todos los ídolos.
y fue en ese valle. Y desde ese entonces se convirtió en un basurero, donde la gente iba a botar basuras y el fuego nunca se apagaba. Había fuego continuo porque estaba quemando continuamente la basura. Entonces Jesús les dijo vívidamente, mejor es que mates este pecado a que pases en ese fuego que nunca se apaga, eternamente estar echado ahí y que el gusano te carcoma, pensando también en el fuego eterno. ¿Y esto qué nos hace ver? Pues uno, nos hace la advertencia y ¿qué es lo que va a pasar? Los hijos de verdad, ¿qué es lo que van a hacer? Escuchar la advertencia y seguirla. Van a decir, sí, yo no puedo seguir en este pecado. Yo no puedo seguir haciendo cosas que desagraden a mi Dios. Yo tengo que cortarlas. ¿Por qué? Porque es mayor el amor que le tengo a aquel que me salvó que el amor que le puedo tener a este pecado que solo me da deleite aquí en la tierra. Y por eso lo corto, no por temor en sí a la consecuencia, sino por amor a aquel que me rescató. Pero ¿qué va a pasar con la persona que dice, no, pero es que este pecado me gusta mucho, yo no puedo dejarlo? Realmente sí sé de Cristo y murió en la cruz, pero realmente este pecado me deleita más que conocer a Cristo, que hacer las obras de Cristo. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona no es hijo. Y esa persona es la que va a ser echada al fuego. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí con sus discípulos y a nosotros, nos está llamando la atención para arrepentimiento, para que el verdadero hijo que va a hacer se arrepienta, pero también les muestra la consecuencia de aquel que no es hijo y decide seguir en su pecado en lugar de arrepentirse. Como nos dice Romanos 6:22. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces yo no puedo pensar que tengo la vida eterna si no miro el fruto de santificación en mi vida. Si yo no estoy matando el pecado, si yo no estoy creciendo más a la imagen de Cristo, yo no puedo pensar que tengo la vida eterna si no tengo el fruto de la santificación, porque para eso Dios me libró, para la santificación. Como nos dice Pedro, sed santos como vuestro Padre es santo. Para ello. Después, Hebreos 12:14. Vamos a ver algo interesante que nos dice el autor de Hebreos, que es el Espíritu Santo, pero utilizó un nombre para escribirlo. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nuevamente, Dios en su palabra nos recuerda, si no sos santo, no puedes pensar que vas a ver a Dios. No lo voy a ver, o por lo menos no lo voy a ver en su gracia, en su misericordia, sino que lo voy a ver en su ira, en su juicio. Y por último, en esta parte, para que miremos la importancia de apartarnos del pecado, de guardarnos para él, Hebreos 10:26-31. Hebreos 10 del 26 al 31 nos dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que a persona que se le advierte, que la Biblia misma le dice, mira, estás pecando, esto no le agrada a Dios, pero aún así decide persistir en su pecado. ¿Qué es lo que dice Dios?
ya no hay perdón para esa persona. ¿Por qué? Porque no ha conocido al Hijo, no ha sido libertado por el Hijo, sino que ha visto, ha conocido, sabe de lo que el Hijo hizo, sabe de la obra del Hijo, sabe quién es el Hijo, pero aún así que dice, el pecado es mejor que el Hijo, y yo lo deseo y lo quiero, en lugar de arrepentirse y ser salvo por él. Entonces, hermanos, aquí Jesús nos está llamando la atención de que si estamos cometiendo un pecado en cualquier circunstancia de nuestra vida, no lo abracemos, no coqueteemos con él, sino que matémosle, cortémoslo. Estaba escuchando una prédica de esta parte de un predicador que él decía a su congregación, hermanos, ¿y saben cuál es la forma más fácil de cortar el pie y de cortar una mano? No es con un serrucho que voy lento ahí, es con un hacha que lo corta inmediatamente. Así igualmente tenemos que cortar el pecado. No tenemos que ir, bueno, voy con un poquito aquí, voy a ir avanzando, cortando el pecado. No, darle, cortarlo inmediatamente de raíz. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por amor a mi Señor. Y entonces, después de estas advertencias que le da, con la advertencia, pues también dando el castigo que pueden recibir o el peligro que conlleva si no se apartan, si no siguen la advertencia, también les da un recordatorio del por qué es bueno que sigan esta advertencia. Entonces, si me ayudan, por favor. Gracias. Entonces, en los versículos 49 al 50 nos dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces, ¿cuál es el recordatorio? Somos sacrificios para Él. Nos dice, porque todos serán salados con fuego. La segunda parte en Reina Valera que dice, y todo sacrificio será salado con sal, no está en los manuscritos más antiguos. Otras versiones, otras traducciones de la Biblia no lo ponen. En la Reina Valera lo ponen haciendo denotación a un pasaje en Isaías, pero realmente no afecta el hilo de pensamiento, sino que a qué se está refiriendo que todo será salado con fuego. Bueno, recordemos que Jesús le está hablando a judíos. Su principal fuente de oidores son judíos, que ellos conocen la ley. Entonces, aquí cuando dice que todo sacrificio será salado con sal o con fuego, ¿qué es lo que está haciendo referencia? A Levítico 2:13, que nos dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Y por qué era importante la sal? Porque en aquel entonces no tenían refrigeradoras, no tenían forma de hacer hielo, ponerlo en hielera, guardar las cosas, sino que la sal era un preservante. La sal paraba la pudrición, la contaminación. Entonces Jesús lo que está diciendo es que ustedes, el sacrificio que son ustedes salados, ¿con qué van a ser salados? Con fuego. ¿Cómo va a detener la corrupción, la pudrición, nuestro pecado? Dios, por medio del Espíritu Santo en nosotros, con fuego. Y es lo mismo que Pedro nos dice, que el oro, ¿cómo se purifica? Con fuego. ¿Qué es lo que hace el alfarero? El que trabaja con los metales. Mete el oro a temperatura caliente, el oro se derrite y sale una capa negra, que son las impurezas arriba. Las va quitando, lo tira, deja que se enfríe, lo vuelve a calentar hasta que ya no salga nada de impureza. Y así nosotros somos salados con fuego, por medio de ese fuego que Dios permite, por medio de las pruebas. Por eso en Romanos nos dice, sean dichosos cuando os halléis en diversas pruebas, igual Santiago, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Y la paciencia no avergüenza, sino que da esperanza. Entonces Dios utiliza este fuego ¿para qué? Para purificarnos. Utiliza las pruebas para santificarnos, para purificarnos. Un versículo que posiblemente todo cristiano tal vez conoce y es de nuestros favoritos es Romanos 8:28. Mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces nos gusta recordar eso. Cierto, todas las cosas me van a ayudar para bien, para el que ama a Dios. Pero no leemos el 29, que nos dice cuál es ese mayor bien que Dios va a producir. El 29 nos dice que es hacernos a la imagen de Jesucristo. ¿Y cuál es la forma que nos va a hacer a la imagen de Jesucristo? Quitando toda impureza de pecado que hay en nosotros. Y eso es por medio del fuego, o sea, por medio de la prueba. Entonces gocémonos cuando estemos en pruebas. En vez de quejarnos delante de Dios, recordemos que somos sacrificios a Él y que más bien debemos de agradecerle porque nos pone a pruebas. Porque en esa prueba, ¿qué es lo que va a hacer Él? Formarnos el carácter de Cristo en nosotros. Hace un tiempo, eh, en esta parte, en cuanto a las pruebas, en cuanto al fuego, mi esposa y yo, antes del hijo que tenemos, pues perdimos un embarazo. Entonces, fue muy doloroso, nos entristecimos y en un momento tuvimos un viaje. Entonces, en ese viaje, vimos a una muchacha casi de nuestra edad, que tenía un hijo como de 4 o 5 años. Y este niño, cuando se acercaba a ella, se le miraba la cara de desprecio que tenía hacia él. No lo cuidaba, no le importaba el niño. El niño incluso se fue a meter a la cocina y casi se quema y los cocineros tuvieron que sacarlo, tuvieron que cuidarlo. Se lo fueron a dar a ella y ella hizo una cara de fastidio. Después íbamos caminando con mi esposa. Yo le dije, no es posible que Dios no nos haya permitido tener ese hijo. Y a esa persona que lo desprecia, sí le permitió. Y mi esposa, con una sabiduría dada de lo alto realmente, me cacheteó espiritualmente. ¿Y qué fue lo que me dijo? Yo no preferiría a ese niño nunca por la obra que Dios hizo en nosotros, porque ahora nos formó más la imagen de Cristo por medio de esa prueba que lo que éramos antes. Entonces yo prefiero tener la imagen de Cristo en mi vida que ese hijo que pudimos haber tenido. Y eso me sacudió, me cacheteó. Y así es, las pruebas van a ser dolorosas. Sí, van a ser dolorosas, pero son buenas porque nos van a formar la imagen de Cristo en nosotros. Y tenemos que amarlo. También Pablo en Romanos 2:1, ¿a qué nos ruega? Os ruego, hermanos, que os presentéis como sacrificio vivo. Entonces, ¿a qué se refiere que me presente como sacrificio vivo? Que Dios diariamente en mi diario vivir no voy a estar haciendo las cosas que me agradan a mí. No voy a estar viviendo para satisfacerme a mí. Lo que voy a hacer es vivir para la gloria de Dios y satisfacer a aquel que me volvió su sacrificio. ¿Y cómo me volvió su sacrificio? Pues Pedro nos recuerda que no fue con cosas perecederas como oro y plata, sino que con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Y así es como Él me compró y cómo me hizo un sacrificio para sí, con la preciosa sangre del Cordero perfecto, sin mancha, que pagó por mis pecados. Entonces Jesús les está dando este recordatorio. Sean un sacrificio para el Señor, recordando el precio que Él dio por ustedes, recordando el amor que Él dio por ustedes. Vivan para Él, preséntese delante de Él como sacrificio. Y después nos recuerda, buena es la sal. Si ustedes están siendo salados y están viviendo así, van a ser buenos. Pero ¿qué pasa? Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? No se puede. La sal cuando pierde su sabor ya no puede recuperarlo. ¿Y para qué sirve una sal así? Para nada. Entonces Jesús nos recuerda, bueno es esto que estén siendo purificados. Bueno es esto que tengan la sal. Bueno es que tengan la sal en vosotros, que sazonen a los demás, que ustedes sean un sacrificio sazonado,
delante de Dios. ¿Y qué nos dice? Y tened paz los unos con los otros. ¿Recordando el qué? Si recordamos el hilo de pensamiento, ¿por qué Jesús inició hablando de esto? Por el pleito que tenían sus discípulos de quién iba a ser el mayor. Y más bien, ¿cómo les está diciendo que van a tener paz los unos con los otros? Por medio del sufrimiento, por medio del sacrificio. Porque al sacrificarme, yo no me voy a ver como superior al hermano, sino que yo más bien voy a decir, voy a poner arriba a mi hermano. Vamos a someter, me voy a humillar a él por su bien, por amor a él, pero principalmente por amor a aquel que me hizo su sacrificio. Entonces, recordemos, debemos vivir para edificar al hermano, no para hacerlo caer. Entonces, en mi vida diaria, en mi vida en la iglesia, en mi vida cotidiana, yo tengo que ver a mis hermanos de la iglesia y pensar, ok, lo que voy a decir, lo que voy a hacer, ¿los va a edificar? ¿Los va a hacer más como Cristo? ¿O realmente los va a hacer tropezar y los va a hacer apartarse de Cristo? Debo apartarme de aquello que me hace caer. No debo jugar con el pecado. Si yo juego con el pecado, él me va a devorar. Debo de matarlo, debo apartarme. Y debemos de vivir para aquel que nos compró y tener el carácter del que es nuestro Padre. Por lo que nos dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo nos hizo hijos de Dios. Aquel que nos compró, que es Cristo, por ese pago nos hace hijos de Dios. Debemos de vivir para Él y tener el carácter de aquel que ahora es mi Padre. Acompáñenme a orar. Señor, gracias nuevamente te doy por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella nos santificas. Gracias porque nos muestras tu verdad, Señor. Te pido por mi persona y por mis hermanos y por las personas que están aquí en la congregación hoy. Te pido por aquellos que todavía están muertos en sus delitos y pecados, Señor. Te pido que tengas misericordia de ellos, que los llames al arrepentimiento, Señor, que tu Espíritu Santo los regenere y ellos escuchen y vean la hermosa persona y obra de Jesucristo, Señor, y sean salvos por Él. Te pido por mis hermanos que están coqueteando con el pecado, Señor. Te pido que al oír este pasaje, Señor, y tu amorosa advertencia, no sigamos coqueteando ni jugando con el pecado, sino que nos apartemos de él, Señor, que lo matemos, recordando que tú nos compraste, Señor, y nos diste libertad, pero no libertad para estar pecando, sino que para producir fruto de santificación, Señor, para producir tu mismo carácter en nosotros. Te pido, Señor, que nos presentemos como sacrificios delante de ti cuando vengan las pruebas, y muchas veces van a ser dolorosas, que no seamos egocéntricos, no pensemos en nosotros, pobrecitos, sino que realmente te demos gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en nuestra vida. Te pido que miremos el carácter de Cristo, Señor, que tú nos forjes, que tu Santo Espíritu nos vaya transformando, Señor, a ese hermoso carácter y te agradezcamos por ello, Señor. En el nombre de Jesús, amén.